Buenas tardes a unos cuantos miembros de la Junta de Consenso y Regeneración, Gary Durán desde Palma, Miriam Tey desde Cantabria, Iñaki Arteta desde el centro del mundo, porque estábamos hablando ahora de esto, de Bilbao, y Sergio Fidalgo, el incansable, el llamado incansable, desde Barcelona, me imagino. ¿Correcto, Sergio? Ahí estamos, y pronto allí Muy en bien, Madrid. perfecto. Oye, pues la idea, como ya os dijimos, pues se trata de hablar de Bildu, el tema de actualidad, el hecho de que han presentado en sus listas electorales para las elecciones municipales y autonómicas, han presentado 44 eh, exetarras, eh, 7 con delitos de sangre directamente y el resto, 37, pues gente que daba información para que otros cometieran los delitos de sangre, ¿no? Quizás es la mejor manera de decirlo, ¿no? Bien, a partir de aquí me gustaría pues que charláramos sobre esto y conocer la opinión de vosotros, en cuanto pues todo lo que hemos hablado y se está hablando. ¿Es un partido legal? ¿Debería ser legal sí o no? Segundo, ¿cómo se juzga que el peso del gobierno en el Estado dependa de un apoyo parlamentario de Bildu? ¿Y qué perspectivas o qué consecuencias puede tener esto y esta decisión de Bildu de poner a esta gente en las listas? ¿Qué consecuencias puede tener? Como sabéis, las personas con delitos de sangre han dicho que si salen no tomarán posesión, pero no se han retirado de las listas, de tal manera que son elegibles, es decir, que se les puede votar. A partir de aquí, yo empezaría ya escuchando pues vuestras opiniones, y empiezo pues por Gary, que desde Palma, ciudad maravillosa, nos cuente qué te parece, Gary. Bueno, yo primero haría una consideración aparte de lo que has comentado, y es el hecho de que una lista electoral no deja de ser una declaración de intenciones por parte de quien la presenta. Si tú pones en tu lista electoral a corruptos, a corruptos notorios, eh, en realidad lo que haces es mostrarte de algún modo complaciente con la corrupción. Si optas por poner a uno o varios maltratadores, de algún modo te estás mostrando indiferente hacia el maltrato. Si, si por ejemplo, haces que encabece tu lista alguien que ha mirado hacia otro lado en caso de abusos a menores, demuestras que esos abusos a menores te importan más bien poco. Y obviamente, si en tu lista hay terroristas, quiere decir que justificas el terrorismo. Y si en tu lista hay asesinos, quiere decir que justificas el asesinato. Y yo creo que esa es la primera de las condiciones. Es cierto que esta cuestión ha saltado, la cuestión que comentabas, ha saltado en época de elecciones y corremos el riesgo de que haya quien piense que se trata únicamente de una cuestión, de un argumento electoral. Yo no creo que sea así, yo creo que eso es esconder la realidad. Yo creo que si Bildu ha dado este paso, ha sido porque además de carecer de cualquier cortapisa moral, es porque lo ha hecho porque no cree que hubiera nada malo en ello y porque cree que puede hacerlo. Y eso es lo que me parece más infame y más peligroso. Muy bien. Miriam, desde San Vicente, ¿no? Me imagino que estás Sí, en San Vicente de la Barquera disfrutando de una cosa bueno, muy bonita. ¿Qué, a, qué, qué, qué opinas? ¿Qué te parece? a mí lo que me parece indecente en primer estadio, digamos, es que un presidente del gobierno esté gobernando con gente a la que considera indecente, aunque dice es legal. Yo creo que un presidente de gobierno tiene que rodearse de un equipo que considere como mínimo decente. O sea, ya no digamos que sea un equipo de gente preparada para las cosas a las que tienen a sus cometidos o que además sean personas responsables, entregadas,
honestas, no corruptas, pero es que la decencia es el escalón más pequeño, más bajo de la moral con la que nos tenemos que mover para tener una convivencia democrática sana. Entonces, que un presidente de gobierno diga esto es legal, pero es indecente, yo creo que ha perdido toda credibilidad como persona, como presidente de gobierno, desde luego, pero es que como cualquier persona con la que pueda trabajar con la que se podría trabajar en un equipo. Entonces, yo creo que si la moral es un poco la ética común, la ética con la que nos tenemos que mover, eh, eh, la ley tiene que estar acorde a esa ética, a esa moral. Y yo creo que si luego, si tenemos tiempo, podemos comentar un poco más sobre la legalización de los partidos, pero me parece que en un partido lo primero que se tiene que hacer, y eso podríamos hacerlo y lo podríamos conseguir sin ningún gran cambio ni en la Constitución, es que las listas electorales tengan unos mínimos de exigencia. O sea, no puede ser que un señor haya puesto en tela de juicio porque tal vez haya robado un traje, esté negado para continuar en la política, y otros que hayan asesinado. Ojo, si se han reinsertado porque han cumplido sus penas y se han arrepentido, nada que decir, porque tenemos una sociedad, gracias a Dios, que reincorpora a las personas que han cometido delitos. Pero es que estas personas no se han arrepentido, no han pedido perdón, no han dicho que no tenían voluntad de seguir batallando por sus ideas por la vía de la muerte y del crimen. Entonces, me parece que es un atentado contra las personas con dos dedos de frente y sobre todo contra las personas que han sufrido las agresiones de la ETA. Muy bien, Miriam. Iñaki, desde Bilbao, qué nos dices de este tema que lo tienes tan cerca y lo vives tú y tu familia, ¿no? Muy cerca. ¿Qué opinas? Bueno, a mí me vuelve a sorprender el desconocimiento que hay sobre lo que pasa por aquí arriba, ¿no? Por el norte de España. En el sentido de que no es la primera vez que hacen esto. O sea, hay concejales, investiga un periodista, hay concejales que han estado condenados por terrorismo, que, claro, han pasado el tiempo de las inhabilitaciones y todo eso, como los 44 que estaban en las listas, han pasado las inhabilitaciones, las absolutas y las que tienen para ser elegibles, ¿no? O sea, quiero decir que legal es, que lo hemos visto aquí en Euskadi, se ve continuamente. Yo conozco a uno de los que sale ahí está en esa lista, que le hicimos una entrevista para Bajo el Silencio, que se presenta en Guecho, probablemente salga además, y cuando le hicimos la entrevista hace un par de años, era el jefe de prensa de Bildu en el ayuntamiento. No pasa nada, es que no pasa ada. O sea, yo quiero decir que hay una especie de corriente de debates que de repente asoman, ¿no? Como si fueran excepcionales, pero eso está viviendo aquí durante todos estos años atrás, ¿no? Desde que acabó el terrorismo. Es decir, lo que al final, esto que cala en la opinión pública, la cosa esta de que se acepta un mal menor para conseguir un bien superior, es decir, bueno, vamos a coger a esto, vamos a admitirles a estos que han matado, pero bueno, pero es que para que haya convivencia, se dice, ¿no? O para que, bueno, participen en la política si no matarán. Bueno, esa cosa que corre bastante entre la gente que no tiene mucha curiosidad por la política y por cómo son las cosas, ¿no? Pero claro, lo que demuestra la realidad es que con esta decisión no ha servido, o sea, no ha servido absolutamente para la integración de esta gente. Ellos siguen con su mismo proyecto, y lo que han hecho, sin embargo, es subvertir el sistema, es decir, adaptarlo a sus exigencias, a sus reacciones, bueno, porque no, porque después de esto sale Otegi diciendo que, bueno, vamos a quitar a los 7 que han asesinado. Bueno, estamos en campaña electoral, otros dan 2 euros para los jubilados, ¿no? Estos quitan 7 y ya está. Todos contentos. Se acabó el debate, ¿no? No, es que los otros también han estado neta. El que digo que entrevistamos, ese que os digo que es periodista, además hizo teología y, bueno, historia y no sé qué, el tío en la cárcel, ese estaba en la cárcel, estuvo 20 y pico años por tenencia de explosivos, por ir a poner bombas. Algunas explotaron, otras no. Él no tenía, él decía que no tenía delito de sangre. Pero bueno, es igual. O sea, toda esta gente que ha estado
en la cárcel, incluso con muchísimos menos años, ha participado de algo que sabemos todos, que es ETA. Luego decir que si ETA está viva o no está viva, bueno, son juegos de palabras que también se llevan mucho, ¿no? Como no matan, pues bueno, llamémoslo como sea. Pero quiero decir que el mundo es ultranacionalista, está vivo y está haciéndonos crear debates que son muy tensos, porque hay muchos intereses ahora espurios con el gobierno que tenemos, de que, bueno, pues que les apoyen el grupo este, como ERC, les apoyen en Madrid, porque ellos les apoyan en Navarra, porque en Euskadi, como hay previsión de que suba Bildu, que eso también es la bomba, en las encuestas, pues también sí, algún día Otegi no tiene mayoría, porque no van a tener mayoría absoluta nunca, pues necesitará un partido a cual, pues al PSOE, ¿no? No va a ser el PNV y no va a ser, en fin, el Partido Popular. O sea, quiere decir que todo esto al final es de una gran hipocresía, de algo que se ha tolerado desde el final de ETA, que es admitir a esta gente en la democracia. Entonces esto nos lleva a la pregunta, o sea, ¿habría que legalizarle? Bueno, no tendrían que estar legalizados, a mi juicio. Se les coló, por esto que digo, un mal menor, y bueno, vamos a ver, pero todo eso ha pervertido el juego político y ya no solo las conveniencias electorales, sino no, el sistema de opinión de la gente respecto a la política, ¿no? Muy bien, Iñaki. Sergio, ¿qué opinas desde Barcelona? Bueno, la verdad es que ya claro, después de escuchar a Iñaki, a Miriam y a Gary, poco puedo añadir, pero bueno, vamos a intentarlo. Básicamente, lo que ha ocurrido es lo que siempre ocurre con el nacionalismo. Es el uturrarema fe, ellos no engañan, ellos no han engañado, ellos siempre han sido lo mismo y cuando han pasado Otegi como hombre de paz por Barcelona o por Lérida o por Madrid o por todas partes, los partidos que están aliados con Esquerra Republicana o con Bildu, ellos nunca han mostrado sensación de arrepentimiento, ellos nunca se han arrepentido, ellos tienen muy claro lo que son, cuál es su proyecto político y qué pretenden y lo que pretenden y por lo tanto para ellos es muy coherente presentar a estos 44 personas vinculadas a una banda terrorista. Y de hecho, lo que buscan, ellos lo buscan para garantizarse el apoyo de su gente en los municipios del País Vasco. Dicen, nosotros nunca hemos cambiado, somos los mismos gudaris que luchábamos contra el fascismo, que antes era Franco y ahora es esta transición que también nos oprime y por lo tanto ellos no han cambiado, ¿no? Han cambiado si quieren las formas porque vieron que la batalla de las metralletas no les funcionaba y han mutado hacia la lucha política, pero ellos no se han arrepentido jamás, ellos siempre han sido lo mismo y nunca han cambiado y no han y el problema es que no tienen ningún tipo de ganas de cambiar. Por lo tanto, esta concesión que han hecho de estos 7 últimas bajas de última hora ha sido básicamente porque han visto que, hombre, a ellos les interesa obviamente que siga Sánchez en Moncloa porque han sacado unos buenos réditos políticos. Ellos lo que aspiran en el fondo, Iñaki lo sabrá mucho más que yo, es hacer la alternativa al PNV en el País Vasco. Ellos tienen Claro. clarísimo que Otegi puede ganar las elecciones un día de estos, pero necesitará el apoyo de los socialistas y de Podemos y por lo tanto no quieren tampoco hundir al PSOE porque a fin de cuentas van a ser cómplices necesarios como está ocurriendo ahora mismo en Navarra, que estamos viendo que el Partido Socialista con el tema de los nacionalistas se ha puesto muy de perfil y veremos lo que ocurre tanto en Pamplona como en la Comunidad Foral. Por lo tanto, ellos han hecho esta concesión de última hora para no hacer más daño a Sánchez del necesario, pero una vez han dejado claro al principio, esta es nuestra gente, no nos arrepentimos y de hecho por eso los acogen, por eso recordemos claro, es que hace un poco más de un año Otegi reconoció en un vídeo, en una entrevista, que ellos apoyaban los presupuestos porque había presos que acercar al País Vasco. Han apoyado los presupuestos y tienen los presos en el País Vasco. Pues por lo tanto, ellos hacen su labor. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es precisamente de que, bueno, oiga, yo creo que si Alemania, que es un país maduro, que es una democracia avanzada, ciertos partidos no los permite porque atentan contra su constitución y contra su democracia, habría que tomar nota. Habría que tomar nota. No puede ser que 44 personas que han estado vinculadas a una banda terrorista, yo no digo que no tengan derecho a estar en la calle, a disfrutar de su vida una vez han cumplido sus penas, pero lo que no puede hacer es influir en nuestro sistema político simplemente porque lo quieren destrozar. Entonces, así que tendríamos que dotarnos de algún tipo de herramienta
El problema es que es muy difícil porque ese consenso que a lo mejor hace unos años era posible, ahora con un partido socialista que está instalado en blanquearles, porque insisto, este proceso de blanqueamiento empezó con Esquerra. Esquerra empezó a pasar a traer a Otegi, pero ahora ya no es Esquerra, es el PSOE el que habla con los portavoces de Bildu y firma documentos con ellos. Es complicado. Este consenso para conseguir ilegalizarlo va a ser muy complicado, pero bueno, tenemos que presionar porque sí que tenemos que tener herramientas para que los partidos que atentan contra nuestra democracia y nuestra convivencia no puedan decidir gobiernos. Muy bien, Sergio. Bueno, yo voy a daros mi opinión. Básicamente estoy de acuerdo en varias cosas y en alguna no. O sea, yo pienso que es mejor que Bildu sea un partido legal. Bueno, ya la Fiscalía se ha definido, ¿no?, al respecto. Yo pienso que es más positivo para España. ¿Eh? Es mejor que Bildu sea un partido legal y que esta gente esté en la política. Y por lo tanto, sí, legales. Eso es una cosa, que sean legales. Y otra cosa muy diferente, que suele ser el argumento que utiliza el PSOE cuando justifica tanto en Navarra, que fue el aperitivo, para luego la comida principal, que fue en toda España del gobierno de Madrid, y yo de eso pues viví alguna cosa. La excusa siempre es, no, es que nosotros son socios nuestros, pues es un partido legal. Si es un partido legal, no. Bueno, para mí esa es la diferencia. Está muy bien que ustedes sean legales, que ETA haya desaparecido por derrota en la lucha armada que ellos llamaron, tomando esas palabras de lucha armada. En esa lucha armada perdieron. Al perder, fueron derrotados. Por eso desaparece ETA. Y no desaparece la ideología. No desaparece la ideología porque fue una derrota por las armas. Punto. Pero ellos están ahí vencidos, pero siguen ahí pensando lo mismo. Como digo, legal sí, porque no matan, que estén en la política sí, pero en absoluto que la política de toda España pueda depender de estos señores. Por otro lado, pienso que esto le va a hacer mucho daño al PSOE en estas elecciones y en las generales también. Les va a hacer mucho daño al PSOE y eso, como decía bien Sergio, pues por eso les habrán pedido que retiraran a esos 7 para que, en fin, presentaran, para que fueran un poquito más presentables. Yo quería preguntar, porque fue una cosa curiosa, ¿no? Y le quiero preguntar a Iñaki, sé que Miriam ha pedido la palabra y ahora se la doy. El otro día, Iñaki, el otro día en la Junta de Sociedad Civil Navarra, yo dije que Bildu había cometido un error enorme poniendo a estos etarras en las listas y incluyendo a esos 7. Absolutamente todos y cada uno de los miembros de la Junta me dijeron que estaba completamente equivocado y que no era ningún error. Simplemente los que ponen, pues como ellos piensan y lo deciden racionalmente en función de lo que ellos persiguen y lo que piensan. Iñaki, ¿tú lo ves así? ¿Tú crees que ha sido un error de ellos o no? ¿O Absolutamente no, piensas, no. o piensas que ha sido una decisión racional y que se han echado para atrás relativamente en estos 7 por el hecho, como decía Sergio, de no hacer más daño a Sánchez cuando a ellos les interesa que gobierne el Partido Socialista, lógicamente? De error nada. Y además, vamos, estoy convencido de que los 44 que están en esa lista han pasado el filtro de sus abogados por esta cosa de las inhabilitaciones y tal. O sea, imagínate que hubiera habido uno que estuviera inhabilitado, que se acabara la inhabilitación el año que viene. Bueno, pues ni uno. O sea, quiere decir que ellos sabían que eran todos legales, y bueno, pero ellos saben que son de los suyos. ¿Y por qué no les van a poner? O sea que de O sea, error nada. de Una error decisión nada, racional, nada. pensada. Todo lo contrario. O sea, Ya. quiere decir que esta gente solo mira mucho para quién mataba en cada momento, si ahora periodistas, ahora concejales, ahora ex alcaldes en su momento, o policías municipales, y otros un poco ha sido para meter miedo en general. Pero eso, esta gente solo ha pensado todo muy bien. Y ahora lo mismo, sabe que tiene el paraguas del gobierno, que haga lo que haga, porque el gobierno estuvo 4 días huyendo de los micrófonos porque no sabían qué decir, hasta que alguien les dijo
espera que ya hablo, no sé, me imagino. Oye, ya hablo con estos y quitan esos 7 y se acabó, ¿de acuerdo? Vale. Y además se viste, pues como se vistió la derrota de ETA, ¿no? Esto que acabas de decir también, ¿no? Se posibilitó que su fracaso en la lucha armada, es decir, por la lucha no consiguieron sus objetivos, pero curiosamente, por arte de magia política, se convirtió en una decisión heroica, valiente, favorable a la convivencia, y entonces hay que admitirles en el juego político, ¿sabes? Es que ese cambio que se ha dado frente a la actitud de ETA, eso ha sido el gran veneno que nos vamos a tragar toda la vida, ya no solo porque sean legales, sino porque es que no tiene ningún sentido pedirles comportamientos éticos, como se dice de vez en cuando, bueno, a ver si alguna vez el suelo ético y tal. No tiene ningún sentido para mí, no tiene ningún sentido. Y no tenían que haber sido legales. Creo que ningún partido, como hay países, como ha comentado Sergio, hay países donde los partidos independentistas o secesionistas, vamos, es que ni se discute, no tienen cabida. Y aquí lo dejamos correr. Nada bueno puede llegar a llevarnos nada, nunca este asunto, ¿sabes? Siempre vamos a tener problemas con eso. Lo que ocurre es que tiene menos problemas el resto de España que Euskadi, en cuanto a la convivencia. La convivencia es que nadie les diga a ellos nada, ni les recuerde lo que han hecho, y los demás, los no nacionalistas como en Cataluña, los no nacionalistas no pintamos nada. Tenemos que estar aquí protestando por cosas que parecen obvias, pero no pintamos nada en este asunto, ¿no? Es una cuestión de conveniencias políticas, de campañas y esto, sí, pero bueno, ¿y los no nacionalistas qué dicen a esto? Pues nada, no tiene importancia, ¿no? Y entonces todo lo que tiene que ver con la permisividad con el final de ETA o con la permisividad con Bildu, tiene que ver con que a nadie solo interesa la parte nacionalista de estas comunidades. Solo interesa que estén más o menos contentas y que estén más o menos pues, haciéndonos creer que somos buenos, habiéndoles considerado partícipes de la política normal. Muy bien, Iñaki. Miriam, que has pedido la palabra y luego le pasamos la palabra a Gary. Miriam, Nada, qué que dices? a mí me encanta estar en desacuerdo con Joaquín porque al final no sé Sí, es muy cómo divertido. terminamos estando de acuerdo al final, con lo cual a Es mí muy me encanta divertido. iniciar con un desacuerdo con Joaquín. Sí, Y sí, es que a mí me parece, el otro día estuvimos juntos 4 horas en el coche y fue bastante aburrido porque estábamos de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, la bueno, próxima vez, pues por fin un desacuerdo. sí, A mí exactamente. me parece que la condición de que los etarras están mejor en un partido que haciendo daño, matando, es la perversión de nuestro sistema. Es decir, es conceder que la democracia es un chantaje. Es decir, que aquí manda no la mayoría, sino aquellos que amenazan con mayor fuerza, sea por cuestiones económicas, sea por cuestiones de violencia, sea por cuestiones de acaparación de todo el ámbito político y social, como es en el caso de Cataluña. Y a mí me parece que la vía de las concesiones a los que no les corresponde porque son minoría y porque desde los derechos del ser humano, desde la Carta de Derechos Humanos, ya hemos convenido entre todos cuáles son nuestros derechos, no podemos hacerles concesiones a aquellos que creemos que no las merecen, nos amenacen o no nos amenacen. Otra cosa es por circunstancias en algún momento no nos quede más remedio, pero estamos en una situación políticamente en Europa que no tenemos por qué tragar esos chantajes que nos hacen los terroristas o los exterroristas o aquellos que quieren minar nuestro sistema con nuestras armas y desde dentro, es decir, con nuestras herramientas y desde dentro. Yo creo que cuanto más presión nos hagan, más dura tiene que ser nuestra batalla cultural y moral. Es decir, si viene aquí un señor y dice, no, es que a mí, mira, me gusta pegar a las mujeres, y le decimos, bueno, vale, pues para que no pegues, te metemos en un sitio y pegas a unas cuantas un rato, te desahogas y luego sales a la calle. Mira, no, es que la batalla tiene que ser frontal. No podemos permitirnos que nos chantajeen unos cuantos, porque además siempre son los pocos los que chantajean a la mayoría. Entonces, eso era lo que quería comentar, que la premisa de como harán menos daño aquí, los metemos aquí, yo creo que no es la correcta. Muy bien, Miriam. Gary, ¿qué opinas Pues, de todo pues esto yo, que estamos pues hablando? yo como prácticamente siempre estoy de acuerdo
con Miriam. De hecho, quería comentar algo que tiene que ver con su primera intervención y que creo que ha argumentado mucho más en esa segunda intervención. O sea, por supuesto, yo soy absolutamente partidaria de ilegalizar a Bildu, pero vamos, sin duda. Ella había hablado en su primera intervención del tema moral. La cuestión es que si creemos que tienen que existir unos límites morales en la política o no. Si creemos que no, entonces lo tenemos todo perdido. Si creemos que tiene que haber al menos unos mínimos, y digo mínimos porque, en fin, estamos hablando aquí de matar o no matar, extorsionar o no extorsionar, es decir, no, nada tampoco muy, muy importante. Entonces, el problema es que si quien chantajea acaba consiguiendo y acaba fortaleciendo su posición, bien sea nacionalista o bien el tipo de fuerza que utilice sea otra, el problema es que eso debilita absolutamente nuestra democracia. Podemos creer que tenemos esta excepción democrática, la podemos tener solamente recogida en aquellas comunidades autónomas con una fuerte presencia nacionalista y específicamente en aquellas en las que ha habido violencia. Pero la realidad es que el mal se acaba contagiando y el hecho de pensar que por la fuerza se puede conseguir cualquier cosa, cualquier tipo de concesión, es algo que se acaba contagiando. Entonces, bien sea el nacionalismo o bien sea cualquier otra cuestión, apuntaba Miriam, pues eso, pues un maltratador, un ladrón, un ocupa, no importa. Si lo que se percibe es la debilidad por parte del Estado en 4 o 5 principios morales, tampoco hacen falta tantos, entonces en nuestra democracia se va la porra. Y el peligro de contagio a las comunidades que no son nacionalistas yo creo que es evidente. Y yo abogaría además por una cuestión. Cuando hablabais del tema de la connivencia entre el Partido Socialista, entre Pedro Sánchez y Bildu, no olvidemos que el último episodio fue el hecho de que la ley de vivienda, quienes la presentasen fueran Óscar Matute, es decir, la presentase Bildu. Y yo creo que cualquier acción que lleve a cabo Bildu, o sea, cada vez que Bildu sale a la tribuna a hablar, cada vez que Bildu está frente a un atril para contar lo que sea, para hablar de derechos sociales, para hablar de lo que sea, no importa. Yo creo que la sombra de la pistola humeante sobre ese atril tiene que estar siempre presente, porque el día que nos olvidemos de esa pistola humeante, entonces yo creo que habremos perdido la batalla, no solamente en la cuestión del terrorismo, no solamente en la cuestión del País Vasco, sino en todas las batallas que tienen que ver con la defensa de los derechos individuales frente a la ley del que chantajea o el que utiliza la fuerza para conseguir sus fines. Muy bien, Gary. Oye, quiero preguntar una cosa, si os parece, ¿no? Y ahora, por ejemplo, le pregunto a Sergio, ¿no? Vamos a ver. Y la pregunta esconde una opinión personal, ¿no? Como vais a ver, ¿no? Vamos a ver. Lo cierto es que los españoles tenemos un triste destino en lo político, ¿no? Que es que tenemos que elegir entre extremos, ¿no? Tenemos que elegir entre extremos porque si se vota al PSOE, pues se supone que ahí entonces van a entrar los populistas y los nacionalistas y Bildu. Yo a Bildu siempre le pongo en otra tribu, ¿no? Y bueno, como no va a haber mayorías absolutas, pues lo mismo puede pasar si se vota al PP, pues también va a haber, bueno, un partido que tendrá que gobernar con un partido más extremista. Bien, entonces no se puede elegir entre, bueno, pues el PSOE o el PP porque no existen acuerdos entre ellos para dejarse gobernar mutuamente en el caso de ganar las elecciones, ¿no? Que es un poco lo que yo opino que se debería hacer en la política. Entonces, como nos vamos a los extremos, el PSOE pues, no ha tenido ningún problema en este gobierno que le llaman Frankenstein, ¿no? Bien, yo pregunto, Sergio, el hecho de los indultos, después la desaparición del delito de sedición diciendo que eso en Europa no existía. Y es verdad que en algunos países no existe, pero en todos los países existen cosas muy parecidas y con más
penas para actitudes, acciones desleales contra la unidad del país, en todos y cada uno de ellos. Bien, luego vino lo de la malversación, la baja de la malversación, y ahora viene el tema de los 44 etarras, ¿no? O sea, cosas, digamos, que vienen de todo. ¿Tú crees que eso, Sergio, va a perjudicar, si no en las municipales autonómicas, en las generales, va a perjudicar a Pedro Sánchez y le va a hacer que pierda las elecciones? La propia composición del gobierno Frankenstein y las demandas de esos partidos. Bien, pero antes quiero hacer una previa, que es un poco porque has hecho una comparación que creo que no es adecuada. A ver, yo de los postulados de Vox de muchos no estoy de acuerdo, pero de momento, a día de hoy, o sea, 19 de mayo del 2023, Vox no da un golpe de Estado, no está en una banda terrorista, no está continuamente incitando a saltar la ley como está ocurriendo, por ejemplo, con los actuales socios del gobierno. Por lo tanto, no es una comparación que el Partido Popular tenga que apoyarse en Vox y en cambio el Partido Socialista tenga que apoyarse en Esquerra, Bildu, Compromís y el resto de partidos que confirman esta coalición actual, porque de entrada hay un tema de respeto a las leyes. O sea, Vox, insisto, a día de hoy la respeta, que querrá cambiarlas, que estará diciendo que quiere cargarse las autonomías, que quiere cambiar las leyes de género. Podemos estar, pero de momento a día de hoy no ha hecho ningún gesto ilegal para subvertir la legalidad, cosa que los socios de Sánchez sí han hecho y continuamente. Aquí, por ejemplo, en Cataluña, las sentencias de los tribunales por el tema del 25% no se cumplen, el tema de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes simplemente se están recortando, por lo cual, ya no hablamos del País Vasco, pues claro, cuando pasan cosas como la de Alsasua y todo el entorno de Bildu, pues apoya a los chicos que se dedican a amedrentar a la gente que intenta apoyar la presencia de la Guardia Civil en la comunidad foral, pues obviamente no es lo mismo, o sea, unos pegan y otros. Insisto, yo no sé lo que hará Vox en los próximos años, pero ya de hoy respeta las leyes y no pega, los otros pegan y hacen otro tipo de cosas que saltarse las sentencias judiciales. Por lo tanto, yo no es un tema de extremismos, o sea, es un tema de que elegir socios. Yo estoy encantado que el Partido Popular y PSOE hubieran hecho una gran coalición para afrontar esta crisis, pero el PSOE ha decidido no hacerla y ha decidido apoyarse en ese tipo de partidos. Entonces, ha sido muy libre. Sánchez ha sido muy libre en escoger sus socios, escoger esta especie de Frente Popular tipo 36, porque no es un Frente Popular siglo XXI, sino es 36, con gente que está dispuesta a llegar hasta donde sea para conseguir sus objetivos políticos y por lo tanto ese es el camino que ha escogido el PSOE legítimamente porque es legal. Apoyarse en Bildu o en Esquerra es legal, pero desde luego no sé si no estamos al mismo nivel. Insisto, Vox no nos gustará muchas de las cosas que hace y a mí hay cosas que no me gustan, pero no lo puedo comparar con Esquerra Republicana, ni con la CUP, ni con Bildus, porque es otro nivel. En cuanto Sergio, al coste. perdona que te interrumpa, te compro la idea 100%. Si ha sonado a que lo que he dicho suena como que comparo los que dan un golpe de Estado y son delincuentes, ¿no? Y los otros como iguales, desde luego retiro Vale, absolutamente perfecto. esa afirmación, porque como dices bien, al día de hoy, estos señores que tendrán una ideología determinada, conservadora, ultraconservadora, no lo sé, y además hay que verlos gobernando, etcétera, para ver qué es lo que sale de ahí, pero al día de hoy son partidos absolutamente que no han faltado con la ley y por lo tanto incomparable. Si es así como me he expresado, retiro esa expresión. Adelante y perdona la interrupción. No, 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 perfecto. Sí, es que sí, está claro que entonces mis comentarios no tienen ningún tipo de sentido. En cuanto se le va a costar las elecciones, a ver, yo tengo claro, yo debería costar las elecciones, pero no solamente por esto, es que han pasado muchas cosas en los últimos 2 años, ya no solamente las ediciones, la malversación, es el tema de los estados de alarma, es el tema de los incumplimientos de las sentencias en Cataluña, que el gobierno ha mirado hacia otra parte, es el tema del Tito Berni. Es que si empezamos a mirar lo que ha pasado en los últimos 2 años y medio en España, es el tema gravísimo del Constitucional, el tema del Tribunal de Cuentas. Claro, si esto fuera una democracia al uso de la Europa Occidental, donde este tipo de acciones se castigan por el electorado, pues el PSOE sería un zombi político y Sánchez sería un cadáver político. Pero no es así. Yo no sé lo que le va a costar, lo veremos el 28 de mayo, pero hombre, ningún sondeo, incluso los sondeos de los medios más críticos con el gobierno, le dan un suelo de 99, 100, 101 diputados, que para lo que ha pasado en los últimos años es un suelo muy sólido. Es que básicamente en España tenemos una espíritu guerra civilista de los míos y los otros,
y aunque los míos se equivoquen mucho, y pasa en los dos bandos, no solamente pasa en el bando socialista, pues hay gente que realmente no se baja del burro. Entonces, yo no sé si es lo que le va a costar a Sánchez. Yo quiero pensar que sí, que debería costarle las elecciones municipales y luego las generales. Pero Sánchez está haciendo, dentro de sus múltiples errores, está jugando, tiene una ventaja que no tienen el resto de partidos que están enfrente suyo, que está jugando muy fuerte y va por todas y utiliza todas las armas que tiene a su alcance, entre ellas los presupuestos y el BOE, y de hecho estamos viendo la última cataratas de medidas, y que en política el arrojo, el valor y el jugar a tope, aunque sea para defender ideas equivocadas, muchas veces tiene premio. Y el PSOE está jugando fuerte, está haciendo muchas cosas que desde el Partido Popular a veces no sabes muy bien si quieren realmente gobernar, porque no ves ese ir a fondo. Tú ves que el PSOE sí que quiere seguir gobernando, porque para gobernar, para ganar, conquistar Madrid, como se dice, que en el fondo es conquistar Madrid, conquistar el Congreso, hay que ir a por todas. El poder no se regala, se conquista, convenciendo a la gente de que democráticamente te dé su confianza. Y por lo tanto, claro, contestando a tu pregunta, lo lógico sería que Sánchez perdiera las municipales y las autonómicas y las generales. Pero quedan muchos meses y yo sigo viendo a Sánchez con muchas ganas de ganarlas. Y yo no sé si el Partido Popular y Vox tienen esas ganas precisamente de echarle. Porque claro, yo cuando veo espectáculos como el de la lona que vimos hace un par de semanas en Madrid con motivo del 1 de mayo, en el cual o el sindicato vinculado a Vox pone en la misma imagen a Ayuso, creo que era Almeida, no sé si la fijó Almeida y a Otegi, como diciendo, todos son lo mismo, todos son la Agenda 2020-30 y por lo tanto nosotros somos diferentes. Bueno, no sois diferentes, vosotros sois los que tenéis que sumar con esos a los que estáis insultando para a crear una alternativa a Sánchez. Cuando tú ves que muchas veces yo asisto a tertulias y los veo a la greña. Los escucho a los dos a la greña, PP y Vox, y en vez de pensar, a ver, han pasado muchas cosas en estos 3 años, realmente nuestros sistemas de libertades están en riesgo, y no tanto por el PSOE, sino por los aliados o tipo Podemos, tipo Bildu y tipo Esquerra, y yo no veo al Partido Popular y Vox con una estrategia común para intentar acabar con eso. Yo lo veo muy peleados entre ellos. Por lo cual, Sánchez lo tiene muy claro y yo, PP y Vox, no sé si lo tienen tan claro. Entonces, veremos qué ocurre. Lo sorprendente es que todavía el PSOE tenga opciones después de lo que ha pasado. Eso es lo que a mí me fascina. Y es porque, bueno, Sánchez o sea, será malo, pero tonto no es. No, desde luego. Mira, os voy a pedir una cosa, si os parece, una intervención de como máximo cada uno de 45 segundos y luego hago yo un resumen y cortamos, ¿eh? Creo que las posturas están quedando claras y entonces pues empezamos. Gary, una intervención de 30 a 45 segundos cada uno y hago un resumen rápido. Adelante, querida. Pues al hilo de lo que estaba comentando Sergio, yo creo que lo que hay que tener en claro, o sea, hay que tener clarísimo respecto a los extremos, es la extrema necesidad de poner fin al gobierno actual. Y lo digo no por una cuestión partidista, sino por una decadencia moral, como decía antes, que se está produciendo de manera muy acentuada. Los cimientos de la democracia, lo hemos hablado en otros encuentros, se están debilitando cada vez más. El tema de la presencia de etarras y de etarras asesinos en la lista de Bildu no es más que una muestra más de esa decadencia y de esa degradación que, como bien señala Iñaki, a nosotros nos sorprende cuando salta la noticia, pero que es la realidad que se está viviendo en el País Vasco. Creo que eso está permeando a todo nuestro sistema democrático y que hay que ponerle fin. Y que efectivamente a ese punto no se puede llegar pensando que se va a acabar heredando el poder, ni muchísimo menos. Hay que tener el valor y la intención y poner todos los medios posibles para poner eso encima de la mesa, para eh, que la gente, para que los españoles entiendan que el cambio es, como digo, de extrema necesidad. Muy bien, Gary. Miriam, última intervención. Nada, yo cerraría mi intervención diciendo que lo que necesitamos es decencia, que es lo mínimo que se tiene que exigir a un presidente del gobierno y a nuestros representantes políticos, y que la sociedad civil en bloque tenemos que decir basta a los chantajes
tengamos una democracia en la que batallemos por los bienes comunes y que los bienes comunes, respetando las minorías, los impone la mayoría. Muy bien, Miriam, contundente. Iñaki. Sí, yo estoy con Miriam y también con lo que comentaba Sergio hace un momento. Es que el competir con el PSOE en estos momentos, que es el PSOE el que gobierna, o sea, está, digamos, influido por unas fuerzas antisistema, ¿eh? Pero las asume con mucha naturalidad, diría yo. Y entonces quiere decir que jugar contra quienes no tienen escrúpulos, ni éticos ni políticos, pues es muy complicado. Cuando decimos es que el Partido Popular, Vox, que si se pueden llegar a acuerdos, tal, no están, o sea, ya ellos, ¿no? Pero lo que está claro es que de ese grupo que conforma los ultranacionalistas y el PSOE en estos momentos se puede esperar cualquier cosa. Lo hemos visto, han cometido actos inconstitucionales cuando no estuvieran encerrados y mil cosas que hay una lista ya larguísima. Esto que les puede, yo no soy muy analista para esto, yo no sé si esto le puede costar al PSOE, desde luego a Bildu no, en el País Vasco, porque esta mañana salía publicado un macro sondeo, como somos los vascos, es macro sondeo, un macro sondeo que ha hecho la ETV con 8.000 encuestas en el que augura un importante crecimiento de H. Bildu en las elecciones de las municipales y las vascas y en Euskadi y en Navarra. Lo quiere decir que hay cosas increíbles como esta y bueno, y todo así. Pues así es. Muy bien. Sergio, última intervención. Bueno, yo creo simplemente que Sánchez tiene que purgar por haber dado carta de naturaleza, para haber blanqueado a partidos como Esquerra y como Bildu, partidos supremacistas, partidos que piensan que la mitad de la población en sus comunidades les sobramos porque no somos buenos, suficientemente buenos como ellos son los buenos y son los catalanes de verdad, los vascos de verdad, y el resto no somos prácticamente seres inexistentes. Y tiene que pagar. Yo deseo que los socialistas pierdan las elecciones simplemente para que hagan un periodo de reflexión, se den cuenta que no se puede llegar a acuerdos con formaciones de este tipo bueno, yo espero y confío realmente que haya un partido socialista, socialdemócrata centrado, que no se apoyen ese tipo de partidos que odian a la mitad de la población y que bueno, y podamos asistir a una alternancia en condiciones. Por lo tanto, yo no sé lo que va a ocurrir, pero sí que deseo que se pierda en las municipales y en las autonómicas y en las generales y que Partido Popular, Vox y Ciudadanos, con quien sea, con Valens, con los que pueda sumar, sumen todas partes y que socialistas reflexionen sobre lo que han hecho y cómo no pueden volver a repetir estos 4 años. Muy bien, Sergio. Bueno, yo también cierro en la misma línea que Sergio. O sea, yo creo que ese gobierno Frankenstein, en donde estás apoyándote en gobiernos que van necesariamente y además claramente sin engañar contra los intereses de España, contra los intereses absolutos de España que van por la desaparición de España, entonces no puedes gobernar con quien quiere que de España desaparezca porque ellos no se pueden ir sin antes hacer desaparecer a España. Eso es una contradicción en sus propios términos y eso lo tienen que pagar y al final los españoles tenemos que decir hasta aquí. Ese tipo de gobierno es antinatural y por lo tanto usted ha estado gobernando así y no puede seguir así, ¿no? Yo espero que esto sea así por el bien de la democracia. ¿Cómo vas a estar gobernando con quienes están contra la propia desaparición del país? Y ellos están gobernando el país y quieren la desaparición del país. Esto no puede ser, no tiene sentido. Muy bien, hago un resumen súper rápido y cortamos, queridos amigos. Yo creo que ha sido una charla muy interesante. Más o menos todos hemos estado de acuerdo. Yo en alguna cosa no, pero el resto más o menos todos en línea. Gary decía, una lista electoral es una declaración de intenciones. Claro, depende de quiénes estén, pues ya sabes lo que van a hacer, ¿no? Si uno pone una lista de corruptos es que porque es que tú vas a promocionar la corrupción, ¿no? Y eso pues te parece una infamia. Miriam dice, la primera palabra que ha utilizado es indecente, ¿no? Esto es indecente, ¿no? Sánchez se rodea de, bueno, sí, legal, pero indecente, ¿no? Y la ética, ¿no? La ley tiene que estar de acuerdo con la ética. Claro, pues, no, la ética por un lado, la ley por otra, no es legal, pero no, va contra la ética. Oiga, no, la ética y la ley
deberían confluir. Las listas electorales tienen que tener unos requisitos, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Unos serios requisitos para que esto sencillamente no sea posible, aunque sean legales, pero desde luego que no puedan poner a estas personas, ¿eh? Por lo que habéis comentado varios, que aunque hayan cumplido sus condenas, no se han arrepentido, por lo tanto, el problema sigue estando ahí. Iñaki dice, bueno, es que me resulta curioso, ¿no? La información que se tiene de aquí, ¿no? Del País Vasco en el resto de España. Esto no es la primera vez que lo hacen. Ya hay concejales que han estado en ETA, ¿no? Y cuenta la anécdota, ¿no? De uno, vamos, que lo conoce y que él, pues, uno de los 44, ¿no? Lo había entrevistado para una de sus películas, ¿no? Y luego también hace una reflexión interesante, ¿no? O sea, si ellos siguen en la misma sin arrepentirse, es que entonces de eso que hablan de integración, pues integración no hay, claro. Para integrarte es ceder en algo, ¿no? Para confluir con el otro, ¿no? Claro, si tú sigues en lo mismo, pues la integración, o es que cede el otro todo, que es el caso, ¿no? Se va cediendo, ¿no? Por la composición del gobierno Frankenstein, ¿no? Y entonces, pues sí, ETA viva, pues sí, claro, no mata porque fue derrotada, ¿no? El argumento que también ponía yo, fue derrotada por las armas, pero ellos siguen ahí, ahora sin armas, utiliza la palabra hipocresía y dice claramente que no tenían que ser legales, que en eso habéis coincidido todos menos yo, que pienso que, eh, que es mejor que estén en un partido, pero no significa que hagas depender la política en España de ellos. Eso es una atrocidad, una tragedia, diría yo. Sergio dice, bueno, no engañan, ¿eh? Bueno, ETA tampoco engañó nunca, ¿eh? Cuando ETA decía no hemos sido, y es que no eran, ¿eh? No habla lo mismo, ¿no? No ha habido arrepentimiento, no ha habido cambio. La concesión de los 7, pues es claro que Sánchez, el gobierno, el Partido Socialista, os ha dicho, quitar esto porque nos vais a hacer tanto daño que al final no vamos a poder gobernar y por lo tanto vosotros no vais a estar en la gobernabilidad de España. Y que el PSOE pues se está blanqueando Bildu. Iñaki dice, le he preguntado a Iñaki, ¿no? Porque yo consideré siempre que era un error para Bildu, para el PSOE desde luego fatal, creo, pero siempre consideré que había un error también para Bildu, ¿no? Y cosa que se lo dije yo en una junta de Sociedad Civil Navarra y todos me dijeron que estaba equivocado. Iñaki también dice, no es un error, es una decisión, el poner a estos señores en las listas, una decisión absolutamente racional y pensada, ¿no? Entonces, pues sí, claro, entonces, y ha vuelto al tema de la derrota militar y a admitirles en la política y ya menciona que como otros partidos que en Europa, donde si hay partidos secesionistas o tendencias secesionistas, no podían constituirse como partidos legales. Miriam dice, no, es que esto de mejor en la política que matando, no, eso es una concesión inadmisible. Oiga, no, tendría que haber una batalla cultural total, enérgica, decidida para que no estén en la política tampoco. No debían ser legales, ¿no? Y volvéis todos en la misma. Y Gary dice, si yo también estoy de acuerdo que habría que ilegalizarles, en la política tiene que haber unos límites morales, ¿no? Esas líneas rojas que dicen, las líneas rojas no hacemos más que saltarlas, ya lo de las líneas rojas son azules porque las saltas, ¿verdad? Y entonces dice, no, oye, si tiene que haber unos límites en la ética, pues habría que ilegalizar ese partido. Sergio, en una comparación que aparentemente he hecho yo de estos gente ilegal o que ha hecho acciones absolutamente contra la Constitución, que ha podido parecer que lo estaba comparando con Vox, dice, bueno, primero no, que yo sepa, Vox no ha hecho absolutamente nada ilegal desde que conocemos el partido y así yo lo he corregido de inmediato si es que así ha seguido. Entonces dice, bueno, con todo esto que ha sucedido, mucho más, los indultos, la sedición, malversación, 44 etarras y bueno, otras cosas de los populistas y tal, lo lógico es que ese gobierno o ese candidato pues estaría en la lona, pero no es así, no es así y no tiene claro si esto le puede costar las elecciones. Además, él dice, el poder no se hereda también, que lo ha dicho, me parece que ha sido Gary,
no se regala, ¿no? O sea, el poder se conquista, hay que conquistarlo, ¿no? Hay que tener decisión, determinación para ir a por ello, y no lo acabas de ver. Sergio no lo acaba de ver, esa determinación, y sobre todo lo que no ve es que exista algún tipo de estrategia común entre PP y Vox, porque al final ninguno de los dos va a tener mayoría absoluta, y por lo tanto quien gobernar pues tendrán que hacerlo por lo menos en la mayoría de los territorios y en las generales tendrán que hacerlo juntos. No ves tú esa estrategia conjunta. Y Gary ya, pues de una manera muy clara, dice: no, tenemos una necesidad de poner fin al actual gobierno, que es en la línea, digamos, de los límites morales, y luego haciendo referencia a la decadencia y la degradación de la democracia en la que hemos tenido. Miriam, de manera muy contundente, como es ella, ¿no? Dice, bueno, es que no es decente esto, ¿no? Se pide al presidente que es decencia, ¿no? No chantaje, y que estemos por el bien de todos, por bien, los bienes comunes, ¿no? Que Iñaki dice por lo mismo, ¿no? Y hace referencia, oye, esto no tiene escrúpulos, ¿no? En el PSOE para tener a esta gente en el gobierno, ¿no? Y Sergio, por último, dice: la composición de este gobierno con los apoyos y blanqueando a RC y a Bildu, eso debe tener un precio, y ese precio son las elecciones. Muy bien, amigos, más o menos he tratado de resumir esta interesante conversación, yo creo que entretenida, creo que va a gustar, contundente, ¿no? Como sois todos vosotros, y yo estoy encantado de haberos, en fin, convocado a esta interesante charla. Por lo demás, pues nada, pues si os parece nos despedimos y hasta otra experiencia. Y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta Adiós. luego. Gracias. Adiós.